Estamos abriendo la columna Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa, abogado, profesor universitario, trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena, Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Bueno, siempre digo esto como a manera de aclaración. Los periodistas hacemos un cierto, entre comillas, ejercicio en la titulación, pero siempre abordamos con Adán temas que son muy muy densos, complejos, y bueno, forzosamente cuando uno titula, simplifica. Y ahí pierde, ¿no? Conceptualmente. Pero bueno, Adán se encarga de, de restituir el eje. Con un récord de morosidad en los últimos 20 años, mientras está ocurriendo eso, el suicidio es la principal forma de muerte violenta en nuestro país y los varones menores de 35 años son los más afectados. Otro dato, las fuerzas de seguridad encabezan el ranking de endeudados estatales. Hay, aunque no parezca una relación, ¿no? Entre estas dos tristes realidades. Adán, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, mi querida y mi estimada Clara. Muy bien escucharte. Igualmente. Sí, te escuchamos, Adán. Hay una evidente conexión de estos dos títulos, morosidad, suicidio y morosidad en salarios estatales nacionales y especialmente fuerzas de seguridad. Pero hay una conexión que esto no surge de un repollo, sino apareció Claro. esto porque esto está total y absolutamente conectado con los resultados sociales de una idea, puede ser ideológica, puede ser, hay algunas otras explicaciones más de los verdaderos gestores de las políticas públicas en la Argentina, es decir, por determinados conglomerados de empresas, algunas de capitales nacionales, otras de capitales multinacionales, fundamentalmente con el gran problema que tiene la Argentina, que es la soberanía de las decisiones de política económica, particularmente. ¿Por qué no hay soberanía en las decisiones políticas económicas? Sencillamente porque la Argentina está altamente endeudada, especialmente con el Fondo Monetario Internacional. Y estos títulos tan tristes como el endeudamiento familiar, el suicidio juvenil y los salarios estatales prácticamente que han perdido en promedio un 60% de su poder adquisitivo en estos últimos 2 años, con lo cual, en el caso de la fuerza de seguridad, a su vez, fuerza de seguridad, fuerzas de la defensa, digamos, sobre todo el tema de la fuerza de la defensa también, ejército, fuerza aérea, también tienen problemas de por ahí resolver como resuelven otros salarios estatales, que es el pluriempleo. Es decir, con el pluriempleo se mantiene la posibilidad de mantener un nivel de poder adquisitivo que se tenía hasta antes del 2023. Este es el combo de conexión que hay que hacer. Una política económica no soberana, una política económica que tiene incluso algún tipo de sesgo ideológico, porque lo vemos al presidente festejar que la inflación mayorista es del 0, y él había dicho el año pasado que la inflación era un problema ya resuelto en Argentina, y sobre todo este sesgo ideológico, por así decirlo, de enamorarse de un instrumento como es el déficit.
el déficit o en este caso el superávit fiscal o el equilibrio fiscal, es decir, menos gasto público, menos inversión pública, pero ya no en materia de cosas que también vemos consecuencias como por ejemplo las obras viales, sino básicamente en las realidades salariales. Es decir, el ancla, una de las anclas económicas de este plan es el salario, es decir, que todos los salarios públicos, privados e informales estén anclados, estén sin una recuperación de poder adquisitivo, sin dinero en los bolsillos, y ahí aparecen estas complejidades que son consecuencias. Es decir, son dramas sociales, son resultados sociales muy negativos de las políticas públicas. En principio podrían tener esta respuesta, es decir, yo ensayo esta respuesta, puede haber otras más técnicas, más económicas, yo doy una respuesta más de sentido político. Si las decisiones de la política económica no son decisiones soberanas, y bueno, nos desentendemos de los resultados. Si el resultado Perdón. es... Sí, Adán, sí. sumo esto porque me parece que tiene directa relación con esto que estás planteando, y es que esta gente, ¿no? Con Milei a la cabeza, que llegó pregonando, ¿no? Que eran el topo dentro del Estado, etcétera, etcétera. Dos cosas muy breves quiero señalar. Ojos vista, ¿no es cierto?, de 2 años y medio de pesadilla, de desgobierno. Uno, en realidad no quieren dinamitar el Estado, sino que lo han convertido en el gran negocio al Estado. Desde el Estado hacen sus negocios para los grupos concentrados de poder, por un lado. Y por otro, que esa deserción del Estado en todo lo que tiene que ver con el entramado, ¿no es cierto?, social, que es el verdadero sentido o el fin último, ¿no es cierto?, de la actividad estatal, ha dado como resultado, entre otras cosas, para no irme del tema, que la gran masa pauperizada, con trabajo informal, etcétera, que no tiene acceso, está desplazada, fuera, excluida del sistema, cae, ¿no es cierto?, en los barrios, en las barriadas populares, en manos de los dealers, de los narcos, que han tomado el lugar del Estado en los comedores comunitarios, y ahora hacen las veces de prestamistas, por ejemplo. Sí, los usureros de última instancia. Dicen que Trump es el prestamista de última instancia de Milei, y bueno, y vale la metáfora, el narco es el usurero de última instancia de las barriadas populares. Es así, hay una correlación. Por eso esta columna de pensamiento crítico está pensada en esos dos andariveles. Primero, las causas estructurales, ¿sí? Y las causas estructurales y las consecuencias sociales dramáticas. Es decir, acá las causas estructurales, insisto, tienen que ver con esta imposibilidad que tiene la economía argentina de ser soberana. Es decir, las decisiones en una democracia residen en una soberanía popular, y en este caso, bueno, a través de sus representantes. Los representantes toman decisiones que dicen ser para beneficiar a la sociedad, en este caso, pero tienen que ver que las consecuencias sociales no van para otro lado. Es decir, y se ve, no es algo no visible, es algo absolutamente visible y se expresa. Pero no obstante eso, las posiciones, lejos de modificarse, se recalcitran, ¿sí? Y se escuchan un montón de mentiras, es decir, falacias políticas. ¿Qué se dice? Venimos a sacar el Estado para que liberar las fuerzas, muy similar a lo que se decía en la dictadura cívico-militar, liberar las fuerzas del mercado, y ahí, bueno, va a haber ganadores y perdedores. Eso dicen.
Es decir, ¿qué significa? El pez chico muere en el pez gordo, es decir, de alguna manera. Pero en realidad lo que vemos es una economía altamente endeudada, sobre todo con organismos de crédito multilateral como el Fondo Monetario Internacional, una política internacional ligada a esos dos decisores de política internacional como son Trump y Netanyahu, una política una identidad política en esa línea, y por otro lado la realidad con todos los otros instrumentos que se fueron dando a nivel legislativo, los que pudieron avanzar y los que se pudieron frenar, como el último y muy bueno de que no pudo avanzar en todo su vigor, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero otros sí se metieron, que es el RIGI, y ahora está el Super RIGI dando vuelta. ¿Qué son esos? Son beneficios para pocos. Es decir, incluso en una posición que están diciendo, y bueno, no tengamos política industrial, concentrémonos en energía y minería. Pero esa forma de concentrarse en energía y minería no implica la capacidad de que eso directamente transforme la posibilidad de que existan trabajos de calidad y masivos, sino no demandan mucho empleo. Esos sectores están altamente tecnificados y a su vez con un super RIGI le garantizan que la inversión sea absolutamente rentable. Y si no se lo encadena con procesos productivos locales, esa riqueza es extractiva, es de enclave y es extractiva. Este es el perfil de la política económica. Endeudamiento, condicionamiento de los servicios de deuda, ¿qué significa? Por eso se seca la plaza, por eso hay poco circulante, poco ingreso, poco poder adquisitivo del ingreso de los sectores asalariados, sectores populares, y que implica la posibilidad de que ese dinero se repague, vuelva en ese circuito maldito, digamos, del endeudamiento externo permanente. Entonces, tenemos una economía de enclave para algunos sectores, para los sectores populares no le queda otra salida que endeudarse de todas las maneras posibles, desde el narco en el barrio hasta los endeudamientos con los sistemas de aplicación. Y acá está el punto de alarma en los sectores juveniles con el punto del suicidio. ¿Por qué? Esto me parece que hay que prestar mucha atención, porque a su vez hay que agregarle la otra, estas dos vertientes que hoy traemos de análisis. En la fuerza de seguridad y en los jóvenes endeudados con las aplicaciones, es decir, con Marcos Galperín, para decirlo con claridad. Claro, las billeteras virtuales, es un gran usurero, o sea, es un gran usurero que usufructa justamente esta situación, la posibilidad. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la mecánica que hace Marcos Galperín con toda la información que tiene de las personas que toman de ese telefonito donde la persona dice, bueno, desconecto la aplicación y se terminó la deuda? No, en ese telefonito se extrajeron todos los datos personales, y acá hay un problema muy, muy, muy serio de constitucionalidad de datos personales. Entonces empiezan a hablarle a tu pareja, a tu papá, son jóvenes, a tu papá, a tu mamá, a tus amigos, y te empiezan a acosar. Fulano de tal tiene esta deuda. Y entonces, en el avergonzamiento, y a su vez también combinado con las ludopatías tempranas, es decir, hoy el fútbol de la Argentina es auspiciado por empresas de juegos de apuestas, es decir, lo digital también como una manera de, siempre en los momentos que en la Argentina se ha caído la capacidad adquisitiva de los salarios, crece el juego y ahora crece este endeudamiento con el sistema de aplicación. Ese combo, un joven que quizás no vea
demasiado horizonte de vida, o que de alguna manera votó alguien que le dijo que te vas a cobrar en dólares, vamos a cambiar la casta, etcétera, etcétera, probemos con esto, y se encuentran que a ese que votó, directa o indirectamente, le termina cercenando sus posibilidades y llega al suicidio juvenil. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, el avergonzamiento, hay muchos en la provincia de Santa Fe, hay el suicidio de policías, es un dato muy alarmante. Es decir, ¿por qué? Porque esta falta de ingresos y quizás también esta falta de poder hacer un pluriempleo, más allá de que ayer se comentó algo que me parece bastante también metafórica. Los endeudados en la fuerza aérea salen de comandar un M-16, que es un modelo de avión que usan las Fuerzas Armadas, se baja de allí y empieza a manejar un Uber. Creo que esa es la tensión que existe. Esto creo que tiene que ver con las causas, y esto es política. Es decir, Exacto. Esto es de sentido político. Esto no es algo que es algo técnico de la ciencia económica, de un fallo estadístico. Es decisión política. Es Exacto. decir, la lectura que hay que hacer con estos dramas sociales, que estos dramas sociales son intrafamiliares, insisto. La decisión del suicidio implica esta posibilidad. El joven no se ve con destino. Exacto. Y ese destino no solamente Sí. está solo, porque la propia sociedad digital lo ata a esa falsa concepción de estar comunicado con todo el mundo, y no lo está. Es decir, Exacto. la pérdida de lazos comunitarios, la pérdida de lazos familiares, la pérdida de lazos, las relaciones de amistades, estar endeudado, encima avergonzado porque la empresa usurera que te dio préstamos sin preguntarte antes si tenía la posibilidad de repago, pero sí después te va a exigir el pago, porque al mismo tiempo Marcos Galperín, y esto Berkovich, el periodista de Radio Con Voz, creo que es donde tiene su programa, habla de que Marcos Galperín, cuando cotiza en la bolsa, pierde posibilidades por esta alta morosidad que se da cuando la persona tomó un crédito, cerró la aplicación y después se ve absolutamente condicionada. Es decir, esto también Marcos Galperín, y lo digo porque a veces no se ve los nombres, aparecen como grandes prohombres, y en realidad, así como está el usurero narco del barrio, está el gran usurero, que es esta persona que se beneficia fundamentalmente con este drama social, que es un efecto de la política económica. Es decir, perdón, Adán, perdón, te interrumpo un segundito. Este ejemplo. Sí. Te interrumpo un segundito porque estuve leyendo informes de especialistas, me centro ahora en las tasas de suicidio, ¿no? En que marcan muy claramente la pérdida de perspectiva de futuro entre los jóvenes, primero porque es el grupo más golpeado por el desempleo, la precarización, la exclusión, ¿no es cierto? Y la imposibilidad absoluta de ascenso social. Y esto que vos decís, la ruptura de lazos comunitarios hacen además que se sientan solos. Y de hecho, el gobierno refuerza, ¿no es cierto?, esa sensación cuando el presidente o el ministro de Economía salen a decir, esto no es problema nuestro, es un problema entre privados, porque han tomado malas decisiones crediticias, ¿no es cierto? Entonces, el impacto de este tipo de economía en la salud mental es brutal. Es brutal. Y ya la problemática de salud mental, no solamente por esta situación de todo efecto, viene ya bastante maltratada la salud mental, que tiene que ver fundamentalmente con
lo hemos dicho acá varias veces, el campo de disputa hoy es nuestro cerebro, nuestro sistema cognitivo. Ahí es donde se está peleando verdaderamente con los efectos solamente de la sociedad digital, ya no de la política financiera. Pero que esto está auspiciado, es decir, esto también vemos que viene en este combo. Cuando tenemos a un Peter Thiel viviendo en Buenos Aires y queriendo que le garanticen para sus data centers todo el agua que disponga, la necesidad de enfriar sus datos para sus modelos de inteligencia artificial, bueno, y esto está auspiciado gubernamentalmente, y ahí tenemos también otro hilo para tirar. Y yo decía, quería cerrar la idea, cuando le preguntan a Milei por qué el salario estatal está tan bajo y no se recompuso, y es uno de los sobre todo el salario estatal nacional, que es lo que depende de él como empleador, está tan bajo, bueno, es lo que buscamos. O sea, ahí lo dice desembosadamente, como también dice el endeudamiento con las aplicaciones, especialmente juvenil, es un tema entre privados, cuando en realidad, si es un drama social y si es sistemático, y eso ocurre no en un barrio aislado, sino ocurre en toda la Argentina, eso tenés que hacerte cargo, porque por eso sos presidente. Es decir, y se le está planteando que forma parte de consecuencias de decisiones económicas, y no es un daño colateral. Es decir, como se dice en las dinámicas de la guerra, bueno, es un daño colateral. No es un daño colateral, son miles y miles de angustias, de situaciones en la Argentina, desde la persona que no puede cumplir con sus compromisos y que éticamente está preparado porque su sistema cultural le genera avergonzamiento con respecto al tema de no poder pagar sus deudas, y se siente también una forma de aislarse. Por eso digo, tiene muchas capas, muchos actores sociales que son consecuencias de esto, y por eso lo podemos de alguna manera, en rigor de un poco esta síntesis de esta gran complejidad, decimos los jóvenes vinculados a la al endeudamiento por aplicación, que antes fueron jóvenes ludópatas tempranos, adolescentes ludópatas tempranos. ¿Es la culpa del joven? No, es un sistema que está proveyendo de esto. Es Marcos Galperín que le ofreció ese endeudamiento, y es la sociedad digital que le ofreció los betanos de la vida, le ofrecen apuestas, y bueno, con esto zafo. Entonces, de alguna manera, ahí hay un sector muy castigado, como el sector, las clases medias que se empobrecen y que se endeudan y se empobrecen para fundamentalmente pagar sus consumos con tarjetas de crédito, y los asalariados vinculados a la fuerza de seguridad, porque a su vez la posibilidad de pluriempleo es más vedada que en otros sectores salariales, más vedada, y también hay toda una estructura que tiene que ver con la idiosincrasia en los sistemas de seguridad que de alguna manera está también cognitivamente afectando fundamentalmente eso. Y a su vez tienen armas, es decir, también tienen armas reglamentarias como para que esa decisión sea un poco más rápida que en otros casos. Por eso ese combo de las consecuencias sociales de este tipo de decisiones, insisto, que es de naturaleza política, es decir, porque un gobernante tiene que definir prioridades sociales. Si la prioridad social es pagar el endeudamiento externo a través de bajar el gasto público, generar ese equilibrio fiscal, y bueno, es una decisión. Eso es de naturaleza política, no es algo que ocurre porque sí. Insisto, es Milei, y también esto no hay que perder de vista quienes están detrás de Milei beneficiándose. Un Marcos Galperín, un Betano, que es una empresa de apuestas, todos los conglomerados mineros que quieren beneficiarse sin fundamentalmente generar porque desde el diseño no les obligan, no les condicionan a que ese emprendimiento minero cruce con el trabajo local y las
pymes y que se pueden desarrollar, porque desarrollar y sin hablar tampoco las cuestiones ambientales, pero digamos desde el punto de vista económico, porque hoy estamos haciendo un análisis económico, un Estado podría condicionar para que venga un emprendimiento minero y la trama se vincule con el entramado productivo local. Eso podría ser algo dinámico, pero acá no. Acá está planteado como enclave, es decir, incluso también con la manera de que importen bienes propios, bienes de capital para la propia inversión. Entonces, es eso lo que estamos, o sea, causas y consecuencias. Y en el medio quien tiene que tomar decisiones de prioridades de política pública. El drama social está a la vista. Los beneficiados de este sistema también están a la vista. La ciudadanía es la que tiene que verdaderamente tener conciencia de esto. Es decir, que esto no surge de un repollo, surge de esta situación. La excusa va a ser, y bueno, los que estaban antes eran horribles, y seguramente cometieron errores. Seguramente hubo desaciertos en otras gestiones de gobierno. Pero acá me parece que el resultado social es absoluto. El resultado, y hablo la palabra resultado, parece una cuestión de un Excel. Las consecuencias sociales son dramáticas y terminales. En la entrega del programa, lo que hemos intentado hacer, y bueno, vos siempre con tu claridad y tu capacidad docente, es un tema multicausal, complejo, pero bueno, es lo que intentamos hacer aquí en este espacio, aunque sea reducido en tiempo, porque bueno, llevaría mucho más, ¿no es cierto?, ahondar en cada uno de estos aspectos. Nos queda toda, más allá de la centralidad, ¿no es cierto?, de estas políticas públicas que vos estás describiendo, también nos queda, ¿no es cierto?, esto que yo señalaba, respecto de que han venido no a destruir al Estado, sino a convertir todo lo estatal en un gran negocio. Y si no, tenemos como prueba palpable de estas últimas horas, ¿no es cierto?, toda la cloaca, ¿no? Rediviva en la detención de Fernando Cerimedo, acerca de lo cual estuve hablando en el segmento anterior. Pero bueno, nos vamos a dar tiempo para ir profundizando cada uno de estos aspectos, querido amigo. Así es. Bueno, querida Clara, nos vemos la semana próxima y saludos a la audiencia. Te mando un gran abrazo. Bueno, cerramos la columna Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa.